Entonces era un ejercicio de fe y de gente que dice, me gusta la idea, yo voy a sumar. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. En cada episodio exploramos el ecosistema emprendedor local a través de conversaciones con quienes están impulsando proyectos innovadores. Descubre de primera mano cómo nacen, crecen y evolucionan las startups y negocios de la región, con entrevistas en las que los protagonistas comparten sus aprendizajes, desafíos y estrategias. Un espacio para inspirarse, aprender y seguir en constante evolución. Bueno, y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de En Beta Permanente. Y hoy nos vamos de viaje, pero uno muy especial, porque vamos a recorrer la Nacional Sexta, una ruta mítica que va desde el kilómetro cero de Madrid hasta el Atlántico en Coruña. Y para hablarnos de este proyecto que revaloriza la España olvidada y la convierte en un destino inspirador, tenemos con nosotros a Silvia Vázquez y Xosé Ramón Novoa, fundadores de la Ruta de la Nacional Sexta y además coworkers históricos del Pazo de Arenaza. Correctísimo. Bueno, bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? Hola. Antes de nada, ¿quién es Silvia y quién es Ramón? Me gustaría Xosé ser Ramón, bueno. Me gustaría ser Xosé Ramón, pero diré que soy Silvia. Pues si me voy a lo profesional, os diré que yo llevo pues 20 años, más de 20 años trabajando en comunicación, estudié periodismo en Santiago, soy de la 4ª promoción y bueno, me he dedicado toda la vida a la comunicación, al marketing y ahora en los últimos años, con la crisis de los 40, me he vuelto actriz, cosa que compagino con mi labor empresarial y desde hace 3 años aproximadamente estamos embarcados en esta locura maravillosa que es la Ruta Nacional Sexta. Bueno, y yo diría que en principio yo soy sociólogo de formación, pero a mediados de los años 90 todo era una locura y yo siempre fui un enamorado de la comunicación. Acabé metido en diferentes proyectos vinculados a distintos medios, periódicos, radios y demás. Y así estuve hasta los años 2000. Pero ahí trabajé en algún proyecto europeo, la verdad, pionero en sociedad de la información, bastante interesante, y eso fue como el bicho que me picó, y así los últimos 25 años que de una forma o de otra he estado mezclado entre esa pasión de la sociología de la empresa, de la comunicación corporativa y del marketing aplicado a entorno empresarial, todo este resto de tiempo, ¿no? Que pues me ha llevado a estar en diferentísimos proyectos, que a veces es una pena porque no tienes como un hilo clarísimo, ¿no? Que hay gente que te cuenta que su perspectiva, no sé, de un nivel de especialización increíble. Yo te diría que tengo un nivel de desespecialización increíble. Sí. Puede también ser muy bueno porque a veces tienes una visión más amplia de muchas cosas o también eres más atrevido a tirarte a planes que no habías pensado, ¿no? Y bueno, pues no sé, para bien o para mal, la última en la que estamos es la Ruta Nacional Sexta. O sea que ya juntáis unos cuantos números, ¿eh? Sí. Años de experiencia. Muy bien. Sí. ¿Y cómo surge la idea de convertir una carretera nacional casi olvidada en una experiencia turística y emocional? Esta cuéntala tú. Bueno, es fácil. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un gran tramo de la Ruta 66 en Estados Unidos, independientemente de nuestra propia Nacional Sexta o incluso de la A6, que es bueno, la autovía por la que normalmente circula alguien que va entre Coruña y Madrid, que eso también nos marcaba, ¿no? Pero la Ruta 66 nos pareció muy llamativa porque nos sorprendía, porque hay muchas imágenes que son iconográficas y que estás harto de verlas y cuando estás allí pues te hacen gracia, ¿no? Y acabas fotografiándote ante una gasolinera abandonada, cuando aquí dirías, Dios mío, qué asco, qué feísmo, ¿no? Y nosotros allí súper contentos con el abandono y con el desastre, ¿no? También nos sorprendían los micromuseos que había de gente que se le ocurraba pues exponiendo tapacubos, camisetas, 4 tazas y que veías que tenían allí su tarro de las propinas a la entrada lleno de dólares de gente que admiraba un poco la verdad, ese trabajo que había por detrás de montar un micromuseo, ¿no? Y que aquí no teníamos esa oportunidad. Total, que veíamos cómo ellos ponían en valor un montón de activos sencillos, ¿no? Que nosotros, pues aquí normalmente nosotros no hacemos y hasta nos mofamos un poco de ello. Pero creo que tenemos una oportunidad porque pensamos que cada vez la gente es más
friki, digamos, y le hace más gracia hacerse una foto en una gasolinera abandonada o en un restaurante separado, ya comido por las hierbas y tal, que hace, yo qué sé, pues 20 años, que te dirían, está loco, y ahora resulta que queda súper guay en tu timeline, en tu red social, ¿no? No, pero surge un poco de la conciencia de que esta carretera es patrimonio industrial, cultural, nuestro. ¿Sabes? Miles de gallegos, madrileños, incluso de españoles en general, han recorrido esta carretera por años. No es solo desde que es Nacional Sexta, que esto es en el año 39, sino viene de antes, de los caminos reales, de las calzadas romanas, y que merece la pena ponerla en valor y mostrar todo lo que tiene que ofrecer. Aparte de que nosotros siempre hemos sido muy de viajar en coche, porque te da mucha libertad a la hora de poder parar donde quieras, de ver una señal, ir a explorar sitios, y esa libertad como que la tenemos intrínseca, ¿no? Es algo que siempre nos ha gustado. Entonces hubo una época que íbamos Madrid-Coruña, Coruña-Madrid muy habitualmente, veíamos letreros, Olmedo, y no habíamos ido nunca a Olmedo. O un castillo al fondo que era Mota del Marqués, qué bonito, siempre me gusta sacar esta foto desde la autovía. Y nunca parabas. Y de repente, pues Xosé Ramón empezó a dar la lata durante varios años diciendo, la Nacional Sexta tiene una oportunidad. Sí. Pero bueno, que nos prometíamos además en un momento dado venir con calma y poder hacerlo, poder parar, ¿no? Sin el rollo de lo siento, pero no tengo tiempo. Y así fue con la idea en un papel y se presentó en la aceleradora de proyectos turísticos de la Xunta de Galicia, con la idea en un papel, en Turislab. La mítica idea en una servilleta, ¿no? Que acaba convirtiéndose en realidad. Y en Turislab estuvimos 9 meses dándole forma al proyecto, trabajando un montón, nos ayudaron un montón también con mucho feedback de nuestros mentores y los directores y el resto de compañeros. Y de Turislab salimos ya con el proyecto dibujado, y a partir de ahí fue echarlo a andar. Bueno, cuando habláis de vuestro proyecto, habláis de un viaje lento, de un road trip con sentido. ¿Qué significa eso para quien decide lanzarse a la ruta, o sea, el viajero que hace esa ruta? Pues significa olvidarse de que Coruña-Madrid lo haces en 6 horas por autovía. Significa lanzarse a la aventura, dejarse sorprender, coger el coche o la moto o la autocaravana o la bici, que hay gente que ha venido en bici, y dejarse sorprender, ir parando en puntos de sellado que son especiales porque tienen un sentido, una historia o algo que ofrecerte, ir descubriendo sitios que nunca habrías parado de no ser porque estás en ruta, pararte en pueblos, descubrir lo que decía Xosé Ramón antes, sí, sitios abandonados que tienen un encanto de lo decadente, pero muchos sitios nuevos, que son nuevas oportunidades que han surgido a lo largo de estos años y que son una maravilla. Sí, sí. En Tiedra, por ejemplo, acabamos de hacer un punto de sellado que son unos productores de miel, que son unos chavales de 30 y pico años que se han lanzado a producir miel, tienen allí la caseta de la miel, en un sitio que si vas en verano ha cambiado los cultivos de cereal a cultivar lavanda, entonces vas conduciendo por campos de lavanda, que el olor es espectacular, llegas, te enseñan las abejas, vas a los campos donde están las abejas, te enseñan el proceso de la miel, es toda una experiencia, pero necesitas hacerlo con calma. Nosotros siempre recomendamos que mínimo 3 días necesitas mínimo para poder ir parando, comiendo, disfrutando de alguna bodega al final del trayecto y disfrutando de encontrarte cosas maravilla. Sí, pero bueno, que los activos son múltiples, ¿no? Y que te lo pasas muy bien. Fue una de nuestras primeras dudas cuando empezamos con el proyecto, si nos habíamos venido muy arriba y realmente todo eran gasolineras abandonadas o restaurantes cerrados, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Evidentemente los hay, ¿no? Pero la carretera en distintos tramos fue siendo sustituida por la autovía en los años 80, 90 y 2002, que fue el último tramo, que fue antes de ayer, pero a la vez han pasado prácticamente 25 años y es simpático porque yo siempre digo que una bodega en el año 2000
no hace falta ir más lejos, ¿no? Pero era una bodega, ¿no? Se fabricaba vino y ya estaba. Y una bodega hoy en día es centro de interpretación, tiene visitas guiadas, hay eventos de puestas de sol, hay un planteamiento ecológico con abejas que polinizan, iba a decir casi automáticamente o a la orden, los campos y tal, que tenemos alguna en ruta, en Rueda, sí, en ¿no? Rueda tenemos una que tienen un hospital de insectos que decías, pero esto es que no, lo polinizan las abejas de manera orgánica. Y dices, ¿cómo haces? Le dices a las abejas, venga, adelante. No, tienen plantas móviles que van cambiando, las meten en medio de los viñedos y es... Total, que te resulta completamente sorprendente porque hasta ese planteamiento ha cambiado, ¿no? Y de repente ir a una bodega también es una aventura. De hecho, a nosotros nos sorprendía su planteamiento de puestas de sol porque parecía en plan Ibiza, ¿no? Y efectivamente, o sea, estás allí, lo ves la terraza que tienen, coches pintados de colores y tal, y dices, yo no sé muy bien dónde estoy, pero nunca diría en medio de la nada, en ¿no? Valladolid. En Valladolid, ¿no? Y todo ese tipo de cosas te sorprende, te lo pasas muy bien, no es con lo que contabas. Y hay otras aventuras. Venimos de dar un diploma, de entregar un diploma a un rutero que llegó hoy, venía desde Madrid, y nos dijo, bueno, venía el tío exultante de, ¡buah, qué aventura! Es que me perdí con el Mini por Becerrea. Me metí en un camino que no tenía salida, llegué a una vaquería. Y la señora tuvo que salir de la casa para abrirme la puerta porque si no, no era capaz de darle la vuelta al coche. Me invitó a leche de verdad y el tío venía, ¿sabes?, alucinando de lo bien que le había pasado y de las experiencias con las que no contaba a priori que se encontró por el camino. Y yo creo que esa es la magia, ¿no? Que vas a encontrarte sorpresas, gente curiosa, detalles que te van a pasar y que dices, jo, tío, no pensaba ni de broma en solo 600 kilómetros pasármelo así y descubrir todo esto. Ese es el tema. ¿Y qué queríais cambiar o activar en los pueblos por los que pasa la ruta? A ver, el objetivo final de la Ruta Nacional Sexta es devolver vida a los pueblos de la España vaciada que con la apertura hace más de 20 años de la autovía se quedaron parados un poco en el tiempo, ¿no? Hay mucha despoblación. Pensad que la carretera pues atraviesa 70 municipios, 6 comunidades. Tres comunidades. Perdón, 3 comunidades, 8 provincias. Sí. Entonces, no es lo mismo Coruña o Madrid, que son final e inicio, pero por el medio pues hay ayuntamientos como Riego de la Vega en provincia de León, que tiene 700 habitantes. Y que 700 habitantes, ¿no? Es un enfoque un poco diferente. Y alucinas, con Riego de la Vega precisamente estamos trabajando con el alcalde a tope, cómo que exista la ruta les da pie a tener una excusa turística para llevar gente al pueblo. Y ahora están viendo, bueno, ellos son punto de sellado en el ayuntamiento porque es tan pequeño que no tiene ni oficina de turismo. Claro. No hay oficina. Y son punto de sellado en el ayuntamiento. Ahora los sellos de los ayuntamientos este año los hemos hecho especiales, específicos de cada sitio. En vez de tener nuestro logo, tienen algo característico de su sitio. En su caso, pues quisieron poner el escudo del pueblo y va su escudo. Y están viendo de meter un mojón, un hito kilométrico para que la gente pare, se haga fotos. Bueno, sí, y temas de arte urbano, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, pero este pueblo también, pues también es un poco atípico porque es muy activo. En verano tiene un pequeño festival de cine. Bueno, quiero decir que también es curioso porque depende mucho de que los sitios por los que pasamos también tengan una actitud proactiva y hagan que nosotros les podamos ayudar y ellos quieran jugar también, ¿no? Y creo que cuando eso ocurre podemos hacer mucho más divertida la experiencia, ¿no? Pero el planteamiento en estos lugares es de darles una nueva oportunidad, ¿no? No, de hecho, volver al año 2000 o 90 o 86, que sería un poco absurdo, ¿no? Sino un futuro diferente. De hecho, cerca de Benavente tenemos uno de nuestros puntos de sellado, que es un tipo que lo dejó todo en la ciudad, ¿no? Y se fue a este pueblo que a Santa Cristina de la Polvorosa. Eso es. Y el tío es tatuador, ¿no? Y entonces ves una
calle o carretera con unas casas alrededor de estas que nunca ves a nadie, y al fondo está Rural Tattoo, un estudio de tatuajes que te sorprenderá muchísimo. Él está allí viviendo con su mujer, su hijo, vive la familia, de ese estudio de tatuajes donde no había nada. Creo que no estaba ni el bar. Vale. Entiendo que todos los vecinos estarán tatuados, ¿no? Ya. No sabes por qué, pero los vecinos van hasta el cuello de tatuajes. No lo sé, pero tenemos ya 2 ruteros tatuados con nuestro logotipo. Bueno, Está muy bien, alucinante. muy bien. Yo creo que ya había alguno en redes sociales. Bueno, estáis hablando un poco de qué pensáis vosotros para los pueblos en los que pasáis, pero eso, ¿cómo han respondido las personas de esos pueblos, las personas, los negocios, ¿no? Que al final son personas que están detrás de negocios? ¿Sienten que el proyecto les da visibilidad? Aunque ya habéis dicho en algún caso en que evidentemente va por ahí. Ha sido un proceso porque hemos empezado de cero. Entonces, el proceso es bonito verlo cuando ya tienes recorrido. El primer año, cuando llegábamos los dos con un coche de la ruta, hablar con la gente, era vender a puerta fría. Llegar Durísimo, al restaurante y decirle, mira, esto lo vamos a hacer así, vamos a tener un pasaporte, va a venir la gente, pero los primeros 10 puntos de sellado, que he de decir que se consiguieron en un día, los primeros 10. Sí, hubo 10 pioneros que dijeron, bueno, venga, yo me apunto, Sí. yo juego. Restaurantes, algún hotel, una bodega, fueron absoluta fe. Sí, porque no había nadie, porque era como es la pescadilla que se muerde la cola cuando no hay ni cola ni pescadilla. Y entonces no había ningún rutero. Claro. Para que hubiera ruteros necesitábamos puntos de sellado. Claro, teníamos que romper por algún lado ese círculo y lo rompimos con los puntos de sellado, que con una fe increíble nos dieron la oportunidad de tener 10, por lo menos 10, para que la gente tuviera una experiencia. Algunos de estos, por ejemplo, se me ocurre, el que más me viene a la cabeza es el Mesón Quiñones, en Celada de la Vega, al lado de Astorga. José, que lleva desde el principio, es que antes de haber empezado a tener clientes reales, viajando, él dijo, yo estoy con vosotros, porque si a vosotros os va bien, a mí me va a ir bien. Entonces era un ejercicio de fe y de gente que dice, me gusta la idea, yo voy a sumar, ¿sabes? Este concepto de... No es un proyecto, no es una empresa de, estáis sacando dinero de esto, sino, no, esto es un win-win. Exacto. Si esto va bien, a mí me va a ir bien y voy a sumar. Y creo en esto, ¿no? El tío tiene un hito kilométrico, el número 320, en el parking del restaurante, que es un restaurante mítico que lleva 100 años en la carretera. Pegado a la carretera. Y que dan unas alubias riquísimas. Sí, y es una saga familiar de distintos familiares Quiñones, ¿no? Sí. Y lo conoce un montón de gente, ¿no? También venden online. Bueno, están en el pasado y están en el presente. Pero en este caso, pues casos como este lo vieron desde el primer momento. Luego hubo otra gente que nos miraba así con cara un poco más de duda, o desconfianza, o que no entendían a lo mejor el tema, que tampoco es muy difícil entenderlo. Sí, ¿no? Incluso hubo alguno que nos dijo, bueno, cuando seáis más grandes, hablamos. Claro. Y de hecho se ha hecho punto de sellado este año. La tercera temporada realmente. Llevamos con el pasaporte desde junio de 2023. ¿Y nos podéis explicar un poco cómo funciona eso del pasaporte, los puntos de sellado, qué ofrece? El pasaporte es muy fácil, lo compras por 9,95, nos escribes por la web y te lo enviamos a casa, o puedes comprarlo físicamente en Madrid, en una tienda Chopper Monster que está en el kilómetro 0, o aquí en el Museo MAI de Automoción. En los dos puntos puedes comprarlo directamente. Y a partir de ahí lo activas. Si no se manda lo entendimos. A cualquier sitio. Claro. El pasaporte tiene un número específico único, ¿no? Único, sí, que es como su DNI rutero. Uh-huh. Con lo cual, la gente que en cuanto tiene el pasaporte físicamente lo activa en la web a través de un formulario muy fácil donde le preguntamos fundamentalmente pues temas para tener una trazabilidad, ¿no? Un poco de cómo viene en coche, en moto, solitario, cuántos venís, exacto, cuántos días, un poco datos básicos. Y a partir de ahí, en cuanto lo activa, nosotros le enviamos una guía de todo el trayecto de 200 páginas con todo lo que hay que ver interesante, que va creciendo.
cada temporada va aumentando. Sí, de hecho tenemos como la guía de otoño, la de primavera, ahora va a salir la de verano, ¿no? O sea, un poco lo que destacar, ¿no? En cada momento, que siempre, pues como dices, las Siempre. flores están en Sí. un momento, las abejas trabajan Sí. otra. Pero bueno, siempre está y viva. que vamos conociendo sitios nuevos. O sea, conocemos muchísimo, pero nos falta un montón. Mucha gente nos dice, ¿y este sitio habéis ido a las Pallozas de Balboa? Y yo, pues mira, esta no la tenemos. Entonces vamos allí, chequeamos y lo metemos en la guía. Entonces se le envía la guía de puntos de sellado, con más de con 40 puntos de sellado oficiales que tenemos a lo largo de todo el trayecto. Y con información de esos lugares, como estábamos comentando, el Mesón Quiñones, un poco su historia, pues otros sitios, ¿no? Pedro el Tatuador, pues oye, que sabes que lo ha dejado todo, se ha ido allí o tal, y un poco te vas metiendo en esos lugares que son muy importantes porque son un elemento vertebrador de la ruta, que creemos que si vas allí y sellas, vas a disfrutar y conocer cosas que son importantes en ese camino, que no es solo ir y que te pongan un sello. Hay algunos que les dan un regalo al sellar. Tenemos una Hay librería, sorpresas. claro, una librería en Urueña, que es la Villa del Libro, que Así, súper es chulo, una chulada de amurallada. sitio. Se come Sí. bien también, además. Sí, Mira, sí. nosotros la descubrimos cuando empezamos con el proyecto y dijimos, Dios, ¿pero qué hace esto aquí? Sí, o sea, sí, fue en es una plan, pasada. Esto es una Muy puñetera sorpresa en medio de la nada. Sí, un castillo. Pues una- hay una librería que la llevan periodistas, dos periodistas, y Tamara, siempre que llegas a sellar, te regala una guía creada por ellos de Urueña específica. O aquí cuando llegan a Bonilla, en la calle Galera, que es uno de... Sorpresa. Tienen un regalito sorpresa muy especial. Sorpresa. Ay, ay, Entonces, la se le guarda gente- la chistera. Lo que hacen es ir sellando en esta parte del pasaporte, que tiene un mapa de los años 60 que no tenía autovías, y aquí le van poniendo los sellos. En cuanto tienen 15 sellos, Por lo menos 15. nos avisan y les damos el diploma de haber completado la ruta. Si podemos, se lo damos a los pies de la Torre de Hércules. o sea, sean 15 sellos, sí, pero tienes que, de inicio a fin, o hay tramos Da igual, mínimos. da igual, da vale. igual. Pero O sea, bueno, puedes hacerla por partes, incluso puedes. Sí. Mucha gente nos dice, oye, ¿puedo hacerlo por etapas y tal? Bueno, puedes hacerlo. Pierdes un poco la perspectiva de road trip, de rollo de camino, de comienzo y final, pero hay gente que, bueno, por disponibilidad o por plan o tal, no lo puede hacer. Tenéis que hacer el pasaporte de invierno, el pasaporte de verano, Claro. el pasaporte de... Claro. No, pero fíjate. Es un trabajazo Pero- sacar el pasaporte cada año. Pero el tema del diploma, la gente, vamos, quiere su diploma, Sí, ¿no? sí. Entonces, es raro que no consigan, aunque sea los 15 y vean con 15 sellos, porque quieren el diploma de rutero, ¿no? Y mucha gente lo enmarca y después nos manda fotos del diploma enmarcado. Y una cosa, toda esta información la tenéis en vuestra web, o sea, Sí. salen los puntos de sellado, o sea, alguien que quiere enterarse. Alguien que Sí. quiere enterarse, entra en la web, pide el pasaporte y ya les mandamos un correo con toda la info. Pero toda la información va vinculada al pasaporte. Porque mucha gente me dice, ¿me mandas un mapa o tal? No se trata tampoco de eso. Se trata de que tengas una experiencia completa. Ya, ya. Entonces, y vale, bueno, es un canje comercial, pero bueno, por 9,95 supongo que nada te parará para hacer la ruta. Y a no, través además de eso... te da descuentos en hoteles, quiero Claro. decir, te va a costar No, cero vas- con respecto a todo lo que vas a te tener. va a salir a devolver. El pasaporte te sale a Que todos los devolver. de Hacienda, ¿no? A devolver. Rutas esta, a devolver. Sí, te sale a devolver. Pero es gracioso porque hay gente que, bueno, pues un mapa o tal. Tío, con eso tienes tal nivel de información que, bueno, hay gente que le No, encanta. porque les damos también un mapa en Google Maps con todos los puntos de interés marcados. Claro. Y les damos un canal de Spotify con música rockera para que vengan a tope de ruta. O sea, aunque la experiencia es física porque es como hay que vivirla, Sí. tenéis una capa, varias capas digitales, por decirlo, de apoyo Sí. para Exacto. que cualquiera tenga la información y esté Exacto. bien orientado. Sí, esa es la idea. Y de hecho, bueno, no sé si luego nos podéis preguntar algo más del tema. Algo igual. Pero evidentemente tenemos un registro de seguimiento de toda esa gente que hace la ruta, cómo la hace. Cuánta gente la hace, yo que sé, en 3 días o en 5 días, cuánta gente la hace en moto, cuánta gente la hace en coche. Quiero decir que luego también es cierto que hay esa, lo que dices tú, de la capa digital, ¿no? Que nos ayuda a poder luego, que es algo que no teníamos en el año 1, pero en el año 2 para 3, ahora sí lo tenemos. Cuando nos sentamos con alguien para proponerle participar con nosotros en la ruta, nos sentamos con datos, ¿no? Y ya- Sabemos de dónde vienen, Claro. edades medias, el que al- target que al definido. principio- que al principio es súper difícil, evidentemente, porque es que no tienes a nadie o la muestra que tienes es pequeñísima y no... Pero y de hemos, repente sí y la hemos tienes. aprendido muchísimo, porque resulta que nos dimos cuenta, pensábamos que irse de road trip
era pillar un coche o una moto tal y liarse la manta a la cabeza y tal. Pues es que el coche, la gente que viene en coche viaja de una manera determinada. Si vas con niños en el coche, diferente. Si vas con tu can en el coche, diferente. Sí. En moto no es lo mismo venir en una Harley que venir en una Vespa, o sea, años luz, o venir en una BMW de estas grandes de carretera. Y después ya las autocaravanas ya van por libre. Bueno, son múltiples... Necesitan mínimo 8 días. Si vienes en caravana, 8 días mínimo de ruta. Pero bueno, que descubres múltiples tipologías de clientes que nosotros al principio, sinceramente, no conocíamos. Tampoco lo teníamos tan claro, ¿no? Pero cada vez queda más claro lo diferentes que son ese tipo de clientes y lo que nos obligan a hacer un esfuerzo especial con el que no contábamos. Y ahora dijiste 9,5 € el pasaporte. Y ahora la pregunta guay. ¿Cómo se financia esto? O sea, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo planteáis para que esto sea un negocio, como es evidentemente normal, pero también sostenible, ¿no? A largo tiempo y pueda seguir creciendo y evolucionando? Es la pregunta del millón. Sí. Nos la han hecho un mogollón de veces. Fíjate, yo creo que bueno va por etapas, evidentemente, ¿no? Y ahora mismo estamos en un momento iniciático porque estamos creando tanto oferta como demanda, ¿no? Esto es como inventar el Camino de Santiago en el año 93, cuando se reinventa y se convierte en un negocio que tarda 20 años en funcionar bien, ¿no? Ya con 30 años que lleva ahora ya va sobrepasado, ¿no? Pero necesitas insuflarle dinero para que se conozca, necesitas que la gente lo haga, que haya también boca a boca y todo eso. Y nosotros estamos en esa fase inicial en la que necesitamos financiación sin que tengas, que es lo que acabábamos de comentar, mucho feedback, ¿no? Porque al principio no tienes montones de personas haciéndolo, pero tú necesitas arrancarlo. Y en esta parte nosotros tiramos o intentamos que desde diferentes instituciones colaboren para poder darle una oportunidad a sus territorios. Sí, bueno, ahora es una apuesta de turismo sostenible, Exacto. de mantener la población, o sea, un poco tiene varias líneas, ¿no? Exacto, que es como hablábamos antes de los locales, pues también podemos hablar de administraciones. Hay gente que lo ve claramente a la caída y que entiende claramente lo que puede suponer. Es una apuesta. Al principio aún no sabes lo que va a ocurrir. Es cierto que tienes la experiencia de otros lugares, otras rutas, y ya ves cómo funciona, ¿no? Para nosotros, la Ruta Nacional 2 en Portugal es para nosotros es un ejemplo. Pues un ejemplo muy fácil porque está aquí al lado y hace 3 años o así tuvo 50.000 personas generando pues un volumen de negocio de 20 millones de euros en todo el territorio. Entonces, perdona, pero te iba a decir, con los pasaportes de 9,95, si de verdad vendes 50.000, ya tienes solo eso, $500.000 de euros para poder trabajar, ¿vale? Entonces, quiero decir, necesitas tener masa. No estamos en ese momento, evidentemente, pero la financiación es por parte de la administración, la financiación es por parte de muchos partners. Comentabas hay marcas, a lo mejor, que apoyan. Bonilla, que comentaba Bonilla, tal. Bueno, os he visto alguna vez algún coche, pues, que coche ecológico con el patrocinio. Claro. Exacto. Este año, por ejemplo, el pasaporte nos lo patrocina Kobe Motor Toyota, que son los concesionarios de Toyota del norte de Madrid, que es justo por donde pasa la ruta. Exacto. Y es un partner fantástico porque tenemos muchísimas sinergias con ellos. Van a hacer ahora en septiembre una ruta de clásicos, de Toyotas clásicos. Los vamos a recibir aquí, vamos a hacer un evento con clásicos que participan en el Ecorrally de Coruña. Vamos a intentar que parte de la flota que viene del Ecorrally se venga haciendo la ruta, o sea, da mucho juego. En cuanto al modelo de negocio, lo que decías, la venta de pasaportes y welcome packs, que son pues unos sobres un poco especiales, muy bonitos, con algo de merchant. Toda la parte de marketplace, de camisetas, tazas, tenemos tazas con cada kilómetro específico. Hay por lo menos 6 kilómetros o 7 que tú te puedes llevar, en plan como en el Starbucks de Londres o Ámsterdam. La taza especial, pues ¿no? Ahí tienes la taza de Astorga, la de BCRA. ¿Y qué las vendéis en los puntos de sellado? Sí, vale. Sí. O sea, los puntos de sellado. Los partners actúan un poco... Claro. O sea, vosotros potenciáis su recorrido, pero también os ayudan. A sostener la ruta. Sí. Exacto. Esos, los partners, negocios locales a lo largo del recorrido, eventos que hacemos... ¿qué más? Los patrocinadores. Exacto. Hemos tenido 2 este año, no solo
no solo Kobe Motor, también Sala Materna de Santiago, que nos apoyó con el pasaporte infantil, y después la administración, con lo cual tenemos varias opciones de entrada. Entiendo muy abiertas aún, ¿no? Porque intermediación, o sea, esto yo me imagino muchas formas a futuro. Claro. O sea, el tema es que hace falta volumen y después probar por dónde pueden ir. Es que una vez te llega el volumen, ya luego todo es facilísimo, entre comillas. Sí, ¿no? nos lo decía en el último premio que nos dieron de startups de la Cámara de Comercio, nos decía un inversor, a mí me encanta vuestro proyecto. Sabéis que ahora es difícil, ¿no? Pero en cuanto tengáis volumen, os van a caer la inversión, os van a venir a llamar. Pero lo difícil es ahora, aguantar. Dice, pues danos dinero que va a revalorizarse. No, pero que no tenemos duda porque sabemos lo que está pasando ahí al lado. Entonces, si conseguimos aguantarlo y conseguimos generar ese ruido que necesitamos, sabemos que va a funcionar porque además, por suerte ahora ya tenemos la prueba con cientos y cientos de gente que ha hecho la ruta, que te da el feedback, ves detalles que puedes mejorar, cosas que puedes hacer más divertidas, pero ves que la gente se lo pasa a bomba. Y ese, ¿no?, hasta cierto punto es el planteamiento, ¿no? Que podíamos hablar de cuál es la finalidad, hacer a la gente feliz, ¿no? Y la gente llega feliz a la vez que generas negocio en todo el territorio. Claro, hacer gente feliz que viaja, pero la gente feliz que vive allí, a la gente feliz a todo el mundo. Correcto. Es un plan de felicidad absoluta donde los puntos de sellado en lugares recógnitos son felices porque tienen un hueco, tienen una oportunidad. Pedro, este chico tatuador, fue uno de los primeros que nos escribió y uno de los primeros puntos de sellado, de esos 10 que fue fácil liar porque fue una llamada y era Pedro, ¿te sumas? Y Pedro dijo, me sumo, ¿no? Y era porque para él, que nos escribió cuando estábamos casi con una idea en la servilleta, nos dijo algo así como, para gente como yo y para negocios como yo, proyectos como el vuestro, es la vida. Y contad conmigo para ayudaros en lo que yo pueda ayudaros, ¿no? Yo creo que ese chico, en vez de ser punto de sellado, tenía que ser punto de tatuado. Y el tatuaje por lo menos vale por 5 sellos. ¿Sabes? Bueno, si alguien se viene con un tatuaje. Tiene un 10% de descuento en tatuajes si vas con el pasaporte. Otra ventaja más de tener el pasaporte. Pero sí que notamos mucha diferencia con respecto al año 0 a este año, por ejemplo. Los puntos de sellado han entendido cómo funciona y es mucho más fácil renovar el sello, porque el sello se renueva cada año. Es muchísimo más fácil y es más fácil entrarle a nuevos puntos. Os vendrán algunos, yo también lo quiero, ¿no? Claro. Si tengo un negocio al lado que está tal, digo, yo lo quiero. De hecho, nos vino alguno que no a todos les podemos decir que sí, porque en los puntos de sellado son tan clave en la experiencia de la ruta que tenemos que discriminar y decidir que solo sea puntos que merezcan la pena por algo. Porque si no solo coges volumen, o sea, es calidad. Y nuestra idea es que no haya más de 50 en todo el recorrido y ya estamos en 40. Entonces estamos próximos al máximo que creemos que hace que la experiencia sea divertida. Quizás, seguramente con el volumen, ahí es donde, igual que el Camino de Santiago ha cogido alternativas, claro. La gente irá eligiendo. Pues habrá que buscar otras posibilidades para también que todo el mundo tenga su ruta, ¿no? Sí, pero fíjate... pero hay infinitas rutas solo con esta, ¿eh? Sí. Es increíble, porque nosotros no planteamos que vayan solo en los 600 kilómetros, sino que se desplacen a media hora de la carretera. Entonces puedes llegar hasta Ávila, a Segovia, a Las Médulas, a Valladolid. O sea, tienes, de repente exploras todo el noroeste. Y que además luego te cruzas con la lista de pueblos bonitos de España, que alguno de los que tenemos en ruta pues está ahí, ¿no? Y luego otro detalle en el que trabajaremos un poco más adelante, posiblemente sea la vertiente de la ruta que acaba en Ferrol, porque la Nacional Sexta históricamente tenía también un vial que iba entre Betanzos y Ferrol. Entonces, bueno, y ese tramo para no liarla y tal, pues por ahora aún no lo tenemos activo, pero es otro planteamiento, ¿no? Pero te das cuenta que al final peinas el noroeste de España, ¿no? Y que la idea es crecer tanto en usuarios, trayendo público internacional, que sabemos que sobre todo el mundo de autocaravana británico, alemán, da muchísimo juego a la España inexplorada y desconocida, ¿no? Que es como realmente ellos lo que conocen es el sur o el levante, y tenemos la opción de hacerlo grande haciendo otras nacionales o solo en Galicia, solo ir hasta Ferrol o dar una vuelta por la costa. O sea, podemos incrementarlo para que el viaje sea mucho más grande. ¿Y qué ha sido lo más difícil a la hora de darle forma empresarial a una idea que es un poco tan emocional?
Pues eso, yo creo que lo difícil es Empresarial. pasar emoción a empresa, ¿no? negocio, ¿no? Sí. Es lo Sí. más difícil y también depende un poco del equipo fundador, que como vimos al principio, tiene una carga muy vinculada al marketing, ¿no? Pero no al ejecutivo de cuentas. Y eso hace que a veces te resulte más difícil ponerte en lo que son las cifras y más en lo que es el concepto de proyecto, ¿no? Que todo es importante, pero las cifras también son importantes. Son muy importantes porque significan que puedas seguir con el proyecto. Exacto. Entonces, para nosotros también ha sido un cambio de mentalidad que aún estamos en él, porque nosotros Sí. venimos más del mundo de la creatividad. Obviamente somos los fundadores, se nos nota que amamos el proyecto y esto nos lo ha echado en cara alguno de Sí. nuestros mentores de os podéis callar y pensar en pensar. Sí. cifra de Sí. negocio. Entonces, Pero bueno, pero poco a poco con el esfuerzo de ir trabajando en detalles, sí que como estuvimos hablando ahora de la parte de negocio, ¿no? Yo creo que desde un principio también luchamos por enfocar negocio económico, ¿no? Porque todo el rato, como en la película esta de ¿Dónde está la pasta?, ¿no? El grito era ese, ¿no? ¿Dónde Sí. está la pasta? Y entonces, claro, te veías obligado a analizar claramente dónde estaban elementos de negocio que, vuelvo a repetir, al principio son muy complejos porque no tienes cifras, pero según avanza tienes más claro los elementos donde está negocio, ¿no? Y porque te parecen otros. y ves mejor dónde está el margen y eres capaz de Sí. ir definiendo mejor tus facturas y tus propuestas a determinados clientes. O algo clásico, ¿no? Que es del mundo startupero, que es si llega un momento en el que no ves claro que por ahí vas bien, pivotas en el elemento de negocio y lo modificas o lo cambias. Y nosotros, por ejemplo, empezamos muy enfocados a paquetes de viaje, pero nos llevaban mucho tiempo, nos daban poco margen, teníamos poca gente todavía. Y era difícil cerrarlos. Era muy difícil cerrarlos y no tenía sentido. Y en ese momento no teníamos el pasaporte y el pasaporte lo rompió todo. Acabó con ese problema, hizo que mucha gente que nos escribía o nos llamaba y nos decía, pero yo puedo ir a mi bola, puedo hacerlo y tal. Y digo, sí, poder puedes hacerlo, ¿no? O otra frase típica de algunos, ¿no? Es, si lo hago yo a mi bola, tú no te llevas nada, ¿no? O sea, que también es top, ¿no? Porque digo, gracias. ¿no? Gracias, Rey. Por todo el trabajo que tal. Pero yo le decía, no me llevo nada, pero no te creas, porque si tú y 10.000 más pasáis por el pueblo X, ese pueblo no te preocupes, que ya hablará conmigo para que nosotros podamos hacer una campaña y preparar algo, y tú me acabarás dando dinero también como empresa, ¿no? Entonces quiero decir que el planteamiento inicial es el más duro, porque partes de cero, pero una vez tienes un recorrido un poco más amplio, se te abren muchísimas oportunidades de negocio de todo tipo, ¿no? Y vas aprendiendo mucho, por ejemplo, la elasticidad del precio, por ejemplo, del pasaporte. Empezamos con un precio, ahora tenemos otro, le añadimos pues beneficios. Es un método Prueba y y error, tal cual. Pues ya tenemos muy claro. O sea, yo me quedo con las ganas de hacer la ruta. Hombre, ya estás tardando. Pero yo seguro que vosotros tenéis muchas ganas de ver la ruta dentro de 3 o 4 o 5 años. ¿Qué tenéis en mente? ¿Qué creéis que va a ser la Ruta Nacional Sexta? Yo creo que va a ser una ruta mítica, súper conocida en España, y espero que sea una de las principales rutas de carretera de Europa. Nos imaginamos muchas veces haciendo un concierto en verano itinerante que empieza en Madrid, sigue en Medina del Campo, Ponferrada y termina en Coruña, Con la caravana, ¿no? con gente disfrutando a lo largo de todos esos kilómetros. Tú imagínate una semana de música en carretera y digas, bueno, es el puñetero festival que no te puedes perder, ¿sabes? Eso es lo que queremos. Sí. La Operación 2030, ¿no? Sí. Y que nos unamos a otras rutas míticas como eso, la Nacional 2 portuguesa, la Vía de la Plata y otros recorridos así grandes que hay, porque luego es cierto que de turismo de carretera hay montones de rutas del vino, rutas de los faros, hay montones de pequeñas rutas de rollo en coche y tal, pero bueno, son pequeñitas, digamos. Pero el planteamiento es este. Que sea la que hay que hacer sí o sí. Claro. Y luego ya veremos si a lo mejor nos atrevemos con otras rutas, ¿no? Que el planteamiento que también nos pide mucha gente es, ya que habéis hecho esta, ahora haced esta otra.
Y digo, bueno, A ver. danos un momentito, vamos a ir haciendo y luego ya veremos, ¿no? También uno de los sueños es, este año el pasaporte es verde porque donamos parte del precio que tiene a la Reserva de la Biosfera Terra das Mariñas, aquí de Coruña, para rehabilitar con el dinero recaudado una zona que esté medioambientalmente mal Degradada. o no óptima ahora mismo, rehabilitarla y con eso compensar la huella de carbono de todos los viajes. Entonces, otro sueño, tener un pedazo de bosque gracias a nuestro A la gente, proyecto sí. y sobre todo que surjan nuevos negocios y nueva vida y nueva economía en pueblos pequeños gracias al proyecto. Sí, eso para nosotros sería como el culmen, que sería como la finalización del éxito del planteamiento, que es finalmente insuflar vida a un montón de lugares y de propuestas, ¿no? ¿Y qué papel jugó el coworking del Pazo de Arenaza, en el que estamos grabando ahora este podcast, en los primeros pasos de vuestro proyecto? Importantísimo. Porque cuando empiezas de cero, nosotros no hemos empezado con un inversor capitalista que nos pusiese ya no desde cero, sino en 50. Empezamos realmente desde cero. Entonces, tener unas instalaciones que te permitan trabajar cómodamente, que puedas imprimir tus cosas, que tengas tu red que funciona y sobre todo que estés en contacto con otros emprendedores y gente, mentores y gente que está en la misma situación que tú, parece mentira, pero es súper necesaria. Y que esté en la Nacional Sexta. Claro. Eso es otro. Hombre, es que además fue muy mítico porque la Nacional Sexta nos pasa por delante. Sí, era como estar destinados, ¿no? Sí. Y estábamos aquí, lo teníamos al lado, ese ruido horroroso de montones y montones de coches, camiones y demás, era realmente el germen de lo que vendría un poquito después. Sí, y sobre todo el apoyo, ¿sabes? De gente que está en tu mismo periplo y que sabe lo duro que es estar turrando y empujando para construir y que te entiende y que surgen ayudas pues de la Diputación y te dices y compartes y puedes optar a ellas. Si estás en solitario en tu oficina, esto Sí, te lo pierdes. A veces te pierdes un montón de cosas. Y luego que nos daría también para hablar largo y tendido de toda la gente que no lo entiende, ¿no? Y que no te apoya, que no lo entiende y que no. O que te dice, pues, es que ¿qué más quieres? ¿Qué más? Tú no sabes. O sea, tú tienes una nómina a final de mes, estás tranquilo, pagas la hipoteca correctamente, sin problema ninguno a final de mes, no sabes lo que es esto. Claro. Que es una montaña rusa, que de repente te dan un premio, un reconocimiento y dices, sí, te viene un rutero feliz y dices, sí, esto funciona, lo tengo que hacer, pero hay momentos donde es terrible, de duro. Pues teniendo en cuenta eso y pensando que estáis delante de un emprendedor que quiere montar algo con alma relacionado con local, ¿qué consejo le daríais? Bueno, que analice bien, dónde se mete, que analice bien todo el tema de costes y de dinero, porque hay montones de proyectos y nosotros lo hemos visto a lo largo de nuestra larga y dilatada experiencia profesional, ¿no? Como hay mucha gente que claro, que le mete como mucho corazón, pero a lo mejor el corazón es el 90%, ¿no? Y el 90%, y lo sabemos por experiencia propia, no es lo mejor. Y sobre todo porque a lo mejor estás desenfocadísimo, pero tú estás a tope con tu rollo, pero desde fuera es muy fácil a lo mejor analizarlo. Que a nosotros también muchas veces nos gusta que haya planteamientos críticos en positivo, porque muchas veces tú siempre ves en primera persona el tema, pero a veces es muy bueno que alguien te vea desde el otro lado y te diga, jo, tío, no sé, pero yo esto no sé, o que ofrezca dudas y tú puedas rebatir un montón de detalles para que eso pueda ser comprensible. Pero es cierto que mucha gente inicia con una mera idea, ¿no? O con un planteamiento excesivamente apasionado, pero no tiene en cuenta a lo mejor la infraestructura humana que necesita para desarrollar el proyecto, el dinero, porque a lo mejor necesita un alto desarrollo de dinero, ¿no? Que evidentemente todo con mucho más dinero posiblemente lo puedes hacer mejor, pero hay cosas que ni siquiera puedes hacer. Pero no necesariamente. Yo le diría que lo piense bien, es importantísimo que adores y que creas muchísimo en el proyecto, porque si no, ¿por cómo lo vas a pasar? En los momentos de bajón vas a tener ganas de mandarlo todo a la basura,
pero que también hay una parte de tirarse a la piscina y de decir, prueba. ¿Sabes? De no quedarme 5 meses planificando todo, porque resulta que cuando vayas al mercado toda tu planificación se te va a ir al garete y vas a tener que ir aprendiendo. Entonces, oídos muy, muy abiertos y ser flexible como para ir cambiando e ir adaptándote. Sí, pero depende mucho del tipo de negocio también que plantees, ¿no? A lo mejor si lo que quieres hacer es una heladería, pues el planteamiento es más sencillo o más cartesiano, o te tiras ahí con una tabla de Excel y pones tu parte más la que necesitas y lo tienes. A lo mejor hay otros negocios que son un poco más complicados, o en el entorno de los servicios, que también es un poco, depende, a lo mejor es más difícil, ¿no? O necesitas masa, o bueno, ese tipo de cosas. Pero es cierto que eso por un lado, y luego que tú, por último, yo creo que tienes que ser súper perseverante. No un flipado, ¿vale? Porque hay un montón de gente que es un flipada, que malentiende perseverante, ¿no? Y como decía Emilio Duró, ¿no? Que no hay nada peor el tonto motivado. Que un tonto motivado, ¿no? Y tiene toda la puñetera razón, pero no sabes en qué momento eres tú el tonto motivado. Sí. El tema es que identifiques si estás siendo tú el tonto o simplemente es que eres un crack y eres perseverante y no te vienes abajo con pequeños problemas que ocurren a lo largo del desarrollo del negocio. Pero y que aproveche, ¿sabes? Porque hay muchas ayudas a lo largo del camino también que sirven mucho. Nosotros tuvimos los mentores de SECOT aquí en el Pazo de Arenaza, hemos tenido en Turislab otro tipo de mentores, ahora con la Cámara de Comercio hemos estado en otro programa de aceleración rápida con otro tipo de mentores y o sea, que busques, porque hay ayudas dentro del ecosistema que son súper útiles. O sea, que una vez que tú tienes claro, tienes la idea, te apuestas por eso, lo primero es buscar si quizás dónde nos pueden ayudar, porque hay muchos sitios, como decís. Exacto. Que a veces es difícil identificarlos, ¿no? Sí. Y yo qué sé, pues decías, el Pazo, tal. Bueno, pues gracias al Pazo de Arenaza conseguimos conocer a la gente de SECOT, que de entrada nosotros no los conocíamos. Y para nosotros, pues bueno, pues fue un pivote interesante. SECOT, ¿no? para quien nos escuche, porque no saben, son una entidad que está a nivel nacional, que son seniors, o sea, gente retirada, que está asociada y que apoya a gente que quiere arrancar proyectos, pues les asesora como parte de su labor de evolución un poco de lo que ellos creen que la sociedad les dio a ellos hasta mientras estuvieron trabajando. Sí. Que por lo menos en teoría es magnífico, ¿no? Sí. Porque es gente que ya ha pasado por ahí antes que tú posiblemente y te pueda dar pistas que tú a lo mejor aún no ves, ¿no? Sí. O incluso siendo tú un poco senior, que nosotros, quiero decir que tampoco somos unos chavales de 20 años, ¿no? Mal que nos pese. Pero sí que es cierto que nunca dejas de aprender, o si te metes en otro tipo de negocio, pues tienes su kit especial, ¿no? Y necesitas pillar ese rollo, y si viene alguien que ya lo conoce más que tú, posiblemente te sirva de apoyo, ¿no? Sí, tanto en otras, en pensar diferente, como Rosa en Turislab o aquí con Félix Puime y Salva Corroto. Salva nos ayudó muchísimo a la hora de presentar, de hacer la primera presentación oficial que le hicimos en colaboración con el Concello de Coruña. Fue una campaña, la primera campaña potente que conseguimos hacer. Y nos ayudó mucho a la hora de... Porque te asaltan un montón de dudas. Pese a que tú hayas sido director de marketing de la empresa multinacional, ¿sabes? Te asaltan un montón de dudas, miedos, y teníamos a Salva diciendo, esto os lo presto yo, no os preocupéis. Y entonces te hacen como la vida más fácil, con lo cual déjate ayudar. No. O que simplemente conozca el proveedor que necesitas tú y tal, nada, habla con este tipo y tal. Y dices, tío, pues qué alivio, porque bueno, un problema menos, porque mira que tienes montones de saltitos que ir subiendo. Si tienes algún peldaño menos, pues oye, pues mejor. Genial. Pues sí. Pues muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer teneros por aquí y nos vemos en la carretera. Nos escuchamos en el próximo episodio de En Beta Permanente. Adiós. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.